Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Lucía Carballeda. Lucía es experta en comunicación y es codirectora general de Edelman en España. ¿Qué tal, Lucía? Bienvenida a Knowledge Waves. Muy bien, muchísimas gracias. Una ilusión estar aquí hoy, la verdad. Muchas gracias a ti. ¿Cómo perciben los españoles a sus políticos e instituciones? Bueno, yo diría que regular, ¿vale? Yo diría que regular. Nosotros en el Trust Barometer, ¿no? Para quien no lo conozca, llevamos 22 años midiendo la confianza. Y medimos la confianza de muchas maneras y cada vez de una manera más profunda, ¿no? Viendo las tendencias. Entonces, pero hay un dato fundamental, que es el nivel de confianza en general en el país, ¿no? Y este dato no ha cambiado con respecto al año pasado. Es un dato neutral. Estamos en 45 puntos de confianza sobre 100. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto es la suma o la media de las 4 instituciones en las que medimos la confianza, que son gobiernos, empresas, ONGs y medios de comunicación. Empresas y ONGs están en un rango neutral, por en torno a los 50 puntos, subiendo, y medios bajan y gobierno está en un estado de desconfianza, ¿no? Entonces esta es la situación, es regular. Yo revisaba el otro día, llevo 14 años viendo el Trust, revisaba el de hace 10 años y las cifras son un poco parecidas. Ha habido un descenso, pero bueno, las cifras son un poco parecidas en general. Entonces, ese es el dato. Si yo me cojo el dato de España, ¿no? De estos 45 puntos y lo veo en relación a otros países, porque el Trust analiza 27 países, España está a la cola de la confianza, ¿no? Está a la cola de la confianza. Y pues por detrás están Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, Japón y Rusia, la última, suele ser la última. Que bueno, es un tema que estará muy de moda, pero bueno, suele ser una tendencia. Entonces, Rusia lleva años ocupando esa posición. Lleva años ocupando esa posición. Entonces, más allá del dato, porque no es esto, ¿no? Que no sea un titular de no confiamos en los medios, no se confía en el gobierno, ese dato está y hay que entenderlo. Nosotros analizamos la confianza en torno a 2 variables, fundamentalmente, lo que es la competencia, la habilidad de las instituciones para hacer cosas, y luego la ética. Y ahí en la ética nosotros entendemos que al medir la confianza, la ética tiene un peso más importante que lo que es la habilidad, que lo que es la competencia, ¿no? Porque la confianza es algo a futuro, no es a presente, no es la reputación, es a futuro. ¿Cuánto confío en que hagas algo que va a estar bien? ¿Cuánto confío en que las cosas van a ir bien, ¿no? Entonces ahí la dimensión ética juega un rol muy importante, ¿no? Entonces por primera vez este año las empresas, aparte de ser vistas como competentes, entran en el cuadrante de la ética. Y las ONGs, que siempre han sido vistas como éticas, entran en el cuadrante de la competencia. Por lo tanto, el resultado es regular, no es nada nuevo, pero hay temas que son interesantes seguir, ¿no? Y parece que se puede estar entendiendo ese rol que están jugando las empresas o que pueden jugar muy unido al propósito, muy unido a la ética. El gobierno está muy bajo en competencia y en ética, y los medios van avanzando, o sea que hay cosas buenas para no ser muy catastrófico. Sí. ¿Y a qué crees que se debe este nivel de desconfianza generalizado, por otro lado, ¿no? La polarización, la desinformación, ¿qué factores influyen desde tu punto de vista? Bueno, decir por qué hay desconfianza es como, sería imposible, ¿no? Decir por qué, ¿no? Un motivo, ¿no? Te puedo hablar de distintos motivos o de varios motivos. Yo creo que el primero es el de contexto. El de contexto. Al final, como te decía, la confianza tiene que ver con una proyección a futuro, ¿no? Y ahora mismo no hay una proyección a futuro positiva. Nosotros preguntamos, ¿no? Dentro de 5 años, ¿cómo te ves tú y tu familia? ¿Cómo ves el futuro tuyo, ¿no? Y de tu familia? Y es negativo, se ve un entorno negativo. Ten en cuenta que este estudio se hizo en noviembre. Si lo hacemos ahora todavía sería más negativo, peor, ¿no? En noviembre yo creo que todos pensábamos fondos Next Gen, navidades en casa sin COVID, etc. Y ahora estamos en un entorno distinto. Entonces, ese es un motivo, el contexto. Pero luego hay otros que son lo que nosotros analizamos, que tiene que ver mucho con la información, porque al final
todo estudio se centra en algo, ¿no? No es que sea sesgado, es que se tiene que centrar en algo y nos centramos en la información. Entonces, un dato importante es que, digamos que España es un país muy preocupado por las fake news, por la desinformación. De hecho, es el país de los 27 con mayor grado de preocupación. Casi 9 de cada 10 opina que le preocupa que las fake news sean utilizadas como arma, ¿no? Entonces, la desinformación yo creo que juega un papel importante. Y sobre todo que hay lo que nosotros llamamos como, se ha establecido como la desconfianza por defecto, ¿no? Desconfiamos de las fuentes de información, desconfiamos de los medios. Yo creo que los medios no han caído estrepitosamente y hay que entender bien el mundo de los medios y de esto podemos hablar, pero están viviendo una transformación y están bajando su confianza. Una cosa son los medios tradicionales, que tienen más confianza, otra cosa son las redes sociales, que se siguen desplomando, y hay países como Francia en el que los datos son bajísimos a nivel de confianza. Lo que pasa es que todo tipo de contenidos nutre a las redes sociales, ¿no? Claro, eso entonces, es muy normal. Claro, entonces ahí, bueno, hay que entenderlo bien. Yo creo que al final, cuando tú no sabes a qué agarrarte, o no sabes quién dice la verdad, o tienes problemas para entender lo que está pasando, desconfías, que es lo que digo yo, pues tener la mosca un poco detrás de la oreja, no fiarte de lo que te dicen. Y esto puede ser una de las claves importantes, porque la confianza es la clave de las relaciones, ¿no? Y bueno, pues puede ser una de las claves, por así decirlo. Da la sensación de que entramos en una era en la que la desconfianza va a ser un poco la línea a seguir, ¿no? Porque habrá que estar pendientes de la desinformación en el fondo, ante la desinformación, que se ha convertido en una tónica, hay que estar atento, ¿no? Esa suspicacia, ¿no? Ese acercarse a cualquier contenido con la duda inicial. Es un tema que es muy importante, porque ¿cuánta desconfianza es buena y cuánta es mala? Porque yo, como buena gallega, pues te diré que ni una ni la otra, pero claro, aquí tenemos un issue, ¿no? Porque al final la tendencia sería confío hasta que me demuestren que algo es incierto, ¿no? O es falso. Sí. Pero ahora mismo la tendencia en España es que yo desconfío a no ser que me digan que es verdad. Es decir, yo soy culpable hasta que se demuestre mi inocencia, ¿no? Y esto pues tiene un punto de peligro en lo que son las relaciones, ¿no? Que se pueden establecer entre personas, entre empresas, entre países. Es que, claro, ahora mismo tú ves el contexto y viene muy bien para explicar muchas cosas, ¿no? Claro. Este tema de la desconfianza, pero el móvil que yo tengo pues se hace con piezas en muchos países, confiando que todos se entreguen, confiando que todas lo hagan, confiando en las buenas relaciones. Entonces, que se genere una mayor desconfianza no es bueno. Pero sí que hay un punto importante, que la desinformación está ahí. Y es verdad, y yo no puedo negar. Yo te puedo hablar de familiares míos que me han compartido fake news impresionantes. Realmente creemos que esto puede ser cierto. Nos ha pasado a todos, yo creo. ¿No? Bueno, yo misma posiblemente me he creído, pero últimamente es que me han pasado cosas muy alucinantes, ¿no? Entonces, al final, tener ese punto de desconfianza ahora mismo es necesario, porque esto está pasando. Pero bueno, hay que hacer todo ese trabajo para que no haya esta desconfianza y para que no se nos vaya el punto de desconfianza de las manos, ¿no? Porque es peligroso, o sea, es peligroso, ¿no? Claro. Y esto lo que propicia también, afecta a las marcas, en un entorno de desinformación que también afecta a las empresas. ¿La transparencia sigue siendo una opción para las marcas? A ver, yo creo que la respuesta lógica sería decir que la transparencia ya no es una opción, por muchos motivos, ¿no? También depende de las marcas, ¿no? Yo creo que una compañía cotizada pues está sometida a unos requisitos de transparencia pues muy importantes, ¿no? Y cada vez mayores, ¿no? Y bueno, y cada vez pues los inversores están más pendientes. Luego habría que ver si la decisión final se toma en cuestiones de transparencia y de ética o en cuestiones de resultados de negocio, expectativas de resultados de negocio, ¿no? Pero están más pendientes. La regulación en Europa y en España es mayor, se exige mayor transparencia
a las empresas, en cuestiones no financieras, que ahora serán cuestiones sostenibles porque se entiende que también tienen una relación con las finanzas, ¿no? Pues este tema es importante. Entonces, eso está ahí. Entonces, la respuesta sería: la transparencia no es una opción porque hay que ser transparente. Ahora bien, hay compañías que están sometidas a ese escrutinio y lo hacen muy bien y cada vez mejor, y hay compañías que no tienen esa obligación, ¿no? Y yo, desde el punto de vista de agencia, ¿no?, de Edelman, que habla con los clientes, creo que se puede mejorar en la transparencia, porque la transparencia de verdad es cuando eres transparente en un momento de crisis, cuando eres transparente porque hay que pedir disculpas, cuando eres transparente cuando tienes que rectificar, cuando eres transparente no solo sobre los datos que se te exigen o sobre lo que a ti te interesa decir, sino sobre lo que los otros quieren saber. Y ahí el trust también es importante, porque nosotros entendemos qué es lo que le preocupa a la gente. A la gente le preocupa la desigualdad económica, a la gente le preocupa la pérdida de empleo, a la gente le preocupa el cambio climático. Y bueno, pues ahí es establecer, quizá, seguir avanzando. Yo no digo que no se sea transparente, yo creo que se ha avanzado muchísimo, yo en estos años lo veo. Ya muy pocas compañías te piden comunicar cosas básicas que son más greenwashing que transparencia. Aún hay alguna, pero muy pocas ya. Yo creo que ya hay cierta madurez, pero cuando llega la hora de verdad hay compañías que salen adelante y que dicen las cosas como son, y hay otras que todavía les cuesta. Y yo creo que aquí, si me permite, si no me enrollo mucho más, pero lo veo, ¿no?, desde agencia, también creo que hay que, para promover esta transparencia, no quiero decir que haya que ser benévolo, pero hay que tener más capacidad de soportar la crítica, y también ver cómo se critica, ¿no? Por ejemplo, a los líderes, ¿no? Al final nosotros trabajamos con muchas empresas y con muchos líderes, pues, que están presentes en LinkedIn, por ejemplo, que es un cliente nuestro con el que además trabajamos, y siempre les decimos, ¿no?, oye, alza la voz, habla no solo de lo que tú haces, sino de lo que tú piensas, y no de lo que haces el fin de semana con tu familia, sino de estos retos sociales, ¿no? Y a veces, oye, pues alzan la voz y la gente se echa encima. Y también lo puedo entender. Pero claro, hay gente que soporta esa crítica, hay gente que no soporta esa crítica, porque esto al final es como las celebrities, ¿no?, que les critican. Entonces, es un tema complicado. Entonces, transparencia sí, se está haciendo bien, se puede hacer más, y hay que tener un poco de mano, ¿no?, para soportarlo. Bueno, es un poco sintomático esto que comentabas de los CEOs, ¿no? Lo que se ve realmente es que se ha pasado en muchas grandes empresas, sobre todo empresas del IBEX, ¿no?, de tener perfiles bajos de comunicación a, claro, en una situación en la que el ruido es la constante y tal, a la necesidad de tener una voz con autoridad que se está concretando en la figura de los CEOs, ¿no? Sí, yo ahí, a ver, tampoco quiero decir como 1000 nombres, porque entonces se me va a ver el plumero muchos de los que me gustan, pero yo creo que hay gente que está claro que está utilizando muy bien las redes sociales. Sí. Hay rankings, ¿no?, que aparte lo analizan y lo cuentan, pero bueno, no quiero decir 1000 nombres, pero bueno, Ana Patricia Botín es una de las personas, ¿no?, una de las líderes que creo que está utilizando muy bien sus Payete, sus ¿no?, redes, por supuesto. O sea, hay muchos, ¿no? Pero utilizándolas en el sentido de posicionarse en otras temas, cuestiones, ¿no?, sí. y de generar una conversación. Y esa es la verdadera transparencia, ¿no?, generar una conversación y no solo pensar que lo que cuentes traspase los valores que tú proyectas a los de tu marca. Que tú seas capaz de conectar en esa conversación con temas que importan verdaderamente a la sociedad, ¿no? Y no contar lo que te sobra o lo que te interesa. Entonces, creo que eso es muy interesante. Nosotros siempre lo vamos a apoyar y siempre vamos a pedir que se haga más, Surgen nuevos valores y nuevos temores, porque se acrecienta el temor precisamente en la sociedad española al cambio climático, ¿no? Sí, es un tema que está ahí, que siempre está ahí, pero que sigue aumentando, y es el segundo gran temor, ¿no?, después de lo que es la pérdida del empleo, ¿no?, que al final es que es obvio, es que la gente está preocupada por la economía, la gente está preocupada por el empleo, y es normal, ¿no?
y surge el tema del cambio climático, y yo creo que ahí cada vez también hay mucha mayor información de lo que está pasando, porque realmente ahora mismo, para llegar a ese objetivo, ¿no?, de 1,5 grados de calentamiento, ahora mismo es como la recta final, ¿no? Queda ya... No se han conseguido, o sea, se ha avanzado mucho, no se han conseguido grandísimos resultados en estos años, pero se ha avanzado mucho, y ahora la sensación, o por lo que yo leo, ¿no?, y lo que veo de las compañías que hablan de esto, es que es la recta final. Entonces, yo creo que la gente tiene esa preocupación. Creo que las evidencias del cambio climático están ahí, lo que está pasando, el verano pasado, todos los incendios, todos los temas que ha habido, y a la gente le preocupa, ¿no? Cambio climático, y yo, bueno, creo que también todos los temas de la energía, es que la situación actual, la dependencia energética ha quedado tan en evidencia, todo lo que conlleva, que pues hay una preocupación real. ¿No? Muchos analistas lo que dicen es que esto va a forzar a una auténtica apuesta por las energías renovables y la no dependencia de terceros, ¿no? Precisamente en torno al cambio climático, las empresas se encuentran en una posición complicada de ser efectivamente transparentes, o de tener propósitos sostenibles, porque lo que se está multiplicando es el activismo, por un lado, y luego se ha producido una transformación muy curiosa y muy interesante en los medios de comunicación tradicionales, que han adoptado una posición muy clara en este sentido. Han creado nuevos equipos que además son transversales. Hay un cambio de tendencia en este sentido en el periodismo a nivel internacional. Las empresas sufren cada vez mayor escrutinio en este sentido, ¿no? Sobre todo las empresas con mayor visibilidad. ¿Crees que realmente las marcas han optado por estos propósitos reales, propósitos sostenibles, propósitos con enfoque social? A ver, como muchos pensamientos, ¿no?, en esta pregunta, ¿no? Retomando el tema de los medios, si hay una mayor cobertura de los temas climáticos, tiene que ser así, es importante, ¿no? Es importante movilizar a la sociedad civil, porque la sociedad civil moviliza también la legislación, moviliza a las empresas, y bueno, esto es muy importante. Nosotros también tenemos datos, no son de este Transbarómetro, son de otros, en los que hay poca credibilidad en cuanto a las noticias sobre medio ambiente, cambio climático, ¿no? Claro, porque es que el greenwashing... Claro. Entonces me hila con lo que me comentas, ¿no? Porque al final hay una responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad de las empresas para decidir qué se comunica y qué no. Yo creo que ahí, como te decía, cada vez se ven conversaciones con mucho más sentido común y mucho más coherentes, y empresas preocupadas por no comunicar temas que parezcan puro greenwashing. Y luego también nosotros, como agencia que estamos en el medio entre periodistas y empresas, los periodistas también te exigen temas de calidad. O sea, tú no, como decía antes a un cliente, al principio encontrabas los titulares de que se han plantado 100 árboles, ¿no? Por favor, es que lo iba a decir, ¿no? Has plantado 1000 pinos, y yo, bueno, y 3000. O sea, nosotros es como, esto no es comunicable, plántalos, me parece muy bien, haz algo con tus empleados, pero no me pidas que lo comunique, y el periodista tampoco lo va a querer. Es que no, ¿no? Un periodista no te compra esta historia ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Ni debe, ¿no? Y esto es importante. Entonces, esto es importante en cuanto a la calidad de la información, porque tener un foco en la información, que es importante, ayuda a avanzar en estos temas, ¿no? Y ayuda a que las empresas también entiendan su rol en los ámbitos de comunicación. Pero claro, más allá de la comunicación, lo importante es, y esto es un mantra muy de Edelman, primero es lo que hacemos y luego ya vemos lo que contamos, ¿no? Y yo creo que esto forma parte del propósito de una compañía, ¿no? El hacer y luego decir, en cuanto a su comunicación y a su transparencia. Genera mayor credibilidad, ¿no? Claro, mayor credibilidad. Esto está claro, ¿no? Entonces, y se demanda más, ¿no? Y esto es un dato detrás. Las personas demandan más acción por las empresas, no menos. Más acción en temas climáticos, más acción en temas de desigualdad, ¿no? Por lo tanto, el propósito tiene que seguir desarrollándose desde la acción
y desde la comunicación, pero sobre todo desde la acción. Precisamente Edelman ha sufrido problemas de reputación bueno, por los ataques de activistas, ¿no? Que consideran que las agencias de relaciones públicas no deben apoyar a compañías que no son sostenibles. El propio Richard Edelman salió a dar la cara. Sí. Aquí también hay varios temas, ¿no? Y varios pensamientos, ¿no? Bueno, en primer lugar, que esa es la labor del activismo y que el activismo está para pues, someter a escrutinio a empresas y también empresas de comunicación sobre estos temas, y en este caso el cambio climático, ¿no? Y para mover al cambio. Esa es la labor del activismo y nosotros como compañía la aceptamos y la valoramos. Normalmente asesoramos a otras compañías, pero en este caso somos nosotros los que están ahí, ¿no? Y forma parte de este movimiento de cambio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esto se acepta y bueno, se ponen en marcha una serie de acciones, ¿no? Y todo de una manera muy transparente que luego te contaré, ¿no? Entonces, lo primero es analizar qué hace Edelman y qué quiere hacer Edelman y cómo entendemos nosotros y cómo nos vamos a posicionar frente al cambio climático, porque bueno, hay que tener una posición clara, ¿no? Entonces Edelman tiene claro que no va a ser no va a ser una empresa negacionista del cambio climático. O sea, nosotros queremos contribuir a esta cuestión de una manera real a través de lo que nosotros hacemos, que es la comunicación, porque al final es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y por otra parte también tenemos claro que confiamos en el sector del petróleo y del gas y en el sector energético, porque en este caso el ataque iba muy dirigido a los combustibles fósiles, porque es un sector que va a estar y va a ser clave y es clave en la sociedad, ¿no? Es un sector que se está transformando. Entonces, eso lo tenemos claro. Ahora bien, tenemos que analizar qué estamos haciendo, porque se nos está sometiendo a un escrutinio. Entonces, ¿qué es lo que hizo Edelman? Bueno, Edelman dio la cara, por supuesto, dio la cara al exterior, que es lo que yo puedo transmitir ahora, pero bueno, te puedo asegurar que la cara internamente fue inmediata, ¿no? O sea, town halls globales, dando explicaciones de todos los pasos, todo lo que se estaba haciendo. Se activaron un montón de cosas que ahora te cuento. La primera que se activó fue la reflexión interna y aclarar dónde vamos a estar, ¿no? Que es ahí. La segunda es analizar. Creo que se analizaron más de 300 marcas con las que nosotros colaboramos, que son emisoras, ¿no? Bueno, pues grandes emisoras, ¿no? en sus negocios. Se analizó y se creó un comité de expertos, no un comité de expertos de pasada, ¿no? Gente que se incorporó a la empresa al más máximo nivel para analizar estas cuestiones en base a criterios científicos, ¿no? Y decir, oye, tenemos estas compañías. ¿Cuáles son los datos iniciales que compartió Edelman? Oye, nos hemos dado cuenta que hay algunas compañías pues, que no han hecho públicos sus compromisos con los acuerdos de París. O nos hemos dado cuenta que hay algunas compañías en las que no vemos claros sus objetivos de neutralidad de carbono. Nos hemos dado cuenta de que nosotros como compañía tampoco tenemos muy claro todos los 6.000 empleados de Edelman. Somos expertos en que sí, que no, que tener un criterio en lo que es y no es, ¿no? Y eso se pusieron en marcha cursos y se siguen poniendo en marcha en cursos de manera muy automática, ¿no? O sea, se ha asumido al final el compromiso ético, ¿no? Totalmente, ¿no? De la compañía. ¿Hay algún tipo de clientes con el que no trabaje Edelman, por ejemplo? Edelman no trabaja ni con productores de carbón, ni con tabacaleras, ni con la industria del armamento. Y dentro de esta reflexión interna que ha hecho Edelman lo ha reconocido, Richard Edelman, y está en las noticias, que de este análisis que se hizo un análisis inicial y ahora se está hablando, ¿no? Con estos clientes para ver realmente qué hacemos con ellos, qué quieren hacer en ellos, ¿no? Y si se determina que no puede ser, no será. No será. Y no se trabajará. Y yo creo que la comunicación que ha hecho Edelman al exterior es buena y al interior es lo que llamamos el by the book, ¿no? O sea, de lo que se debe hacer. Pero bueno, es una cuestión que vamos a estar, yo creo que vamos a seguir estando todos y que cada vez va a haber más empresas, y yo lo veo por clientes nuestros que nunca han sido foco del activismo, por ejemplo, de los temas de la defensa animal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De los temas logísticos, de dónde viene el producto, o sea, moda, todo esto, sí, la moda, o sea, y yo creo que tenemos pues eso que hablábamos antes, ¿no? Estar muy acostumbrados a esa crítica, no negarla,
poder hablar, poder tener conversaciones civilizadas y luego, bueno, pues tomar acción, que es lo que toca, claro. Y transparencia. Sí, pues y mucha sí. transparencia, como en el caso Pues de sí. Richard Edelman que contabas. Y en vuestra relación con las marcas, por ejemplo, ¿esto está implicando un nuevo liderazgo? Quiero decir, en las compañías, ¿tú notas que este cambio de posiciones, este estilo más transparente, este estilo también de los líderes, de tener de llevar la voz cantante de la compañía a través de las redes sociales, sobre todo las profesionales, ¿está suponiendo un cambio de liderazgo desde tu punto de vista? Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que eso, cuando se habla de nuevo liderazgo, no quiere decir que lo actual o lo pasado sea malo, sino que yo creo que es obvio que todo se está transformando, ¿no? Y tiene que haber una transformación clara. Y la transformación clara, ¿no?, que yo creo que todos vemos, es hacia liderazgo social, más empático, y lo que nosotros siempre pedimos a cualquier cliente o cualquier líder que trabaja con Edelman, y también siempre lo dicen los datos del Trust, es que se espera que los CEOs, las CEOs, o sea, que los líderes den la cara y hablen por la plaza pública y que hablen de los temas que son relevantes, ¿no? Entonces, y ahí va la credibilidad. Yo creo que cuando no tienes una opinión y cuando no te posicionas, tampoco eres tan creíble, ¿no? Y creo que al final se juega mucho, o sea, ellos tienen un rol en la compañía, pero tienen una imagen personal que también tienen que construir, y basada en la credibilidad, la gente no es tonta. O sea, la gente puede creer más en una fake news o menos, pero la gente sabe cuando un CEO te está vendiendo un tema o cuando te está hablando desde la sinceridad de un tema que interesa y que no tiene un interés en su empresa, ¿no? Entonces, yo creo que esto se ve y que pide un nuevo liderazgo, una transformación. Y luego también creo que el papel del CEO de cara a los empleados, ¿no? La responsabilidad en que haya una calidad de la información. Al final, la información de la empresa a los empleados es muy importante, ¿no? Y los empleados están viendo, oye, yo me fío de lo que me está diciendo mi compañía. Entonces hay que tener una calidad de información relevante. Y yo lo veo en ejemplos claros, yo lo veo en Edelman, pero seguro que pasa en muchísimas empresas, ¿no? Ahora mismo, guerra en Ucrania, pues cada 2 semanas tenemos una call con expertos que nos explican lo que está pasando. Pues a mí mi empresa me está informando. COVID, yo creo que con el COVID ha habido muchísima información, ¿no?, que han dado las empresas a las compañías. Entonces yo creo que ese rol también es importante, ¿no?, a nivel información de los CEOs o de los líderes con los empleados. ¿Qué implicaciones tendría, por otro lado, que continuara esta pérdida de confianza? Bueno, pienso que muchas, ¿no?, y muy graves, porque la confianza es eso, ¿no?, es la base de las relaciones, ¿no? Yo si le dejo dinero a alguien es porque me fío de que me lo va a devolver, o me fío de que va a hacer un buen uso de eso, ¿no? O, por ejemplo, la confianza yo creo que se ve muy clara en los mercados, ¿no?, en las finanzas, que es lo que hablábamos antes, ¿no? La reputación es lo que yo he hecho hasta ahora y es una buena base para la confianza, pero cuando un inversor invierte o cuando una acción sube o baja, es porque hay unos planes de una compañía y porque hay una confianza en que la compañía va a cumplir esos planes, que va a hacer eso, ¿no? Luego ahí se ve también muy claro la volatilidad de la confianza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si no hay confianza o vivimos en un clima de desconfianza, se rompen las relaciones personales, se rompen las relaciones con las empresas, se rompen las relaciones entre los países, se rompen las relaciones con los gobiernos, y de una manera así como muy, muy, muy rápida, y a lo mejor es como muy fácil decirlo y luego hay que profundizar. Ahora mismo España, el mundo, las empresas, estamos en un proceso de una transformación brutal, ¿no?, hacia nuevos trabajos, hacia la digitalización, hacia un cambio en el modelo energético, hacia tantos cambios a la vez, ¿no?, que son importantes, relevantes. Hablábamos del cambio climático, es vital, ¿no? Entonces es importante confiar en el sistema, confiar en los planes que hay para avanzar, confiar en que se van a ejecutar bien, ¿no? Y la información ahí juega un papel clave, ¿no?, en generar ese estado de confianza en cómo se están haciendo las cosas,
y no seguir polarizando, ¿no? Y generando pues titulares. Es que claro, al final en los medios pesa mucho eso, ¿no? La batalla por el clic, ¿no? En los medios también están buscando su manera de a través de la suscripción de tener otra manera, ¿no? De ser más independientes. Esa polarización viene un poco también del discurso político, sobre todo, ¿no? O sea, de hecho, claro, los medios y la política se ven como lo que hablábamos antes, ¿no? Como que desunen, pero también los medios están en esa transformación, ¿no? Sí. Y pueden dar esa confianza, porque para nosotros la clave de la confianza está en la calidad de la información, pero los problemas son graves y yo creo que se ven en el día a día. Cada vez somos más locales, cada vez la confianza es más local, estamos en un mundo globalizado. ¿Qué implicaciones puede tener eso? Pues muchas, ¿no? Pero luego las relaciones personales y bueno, la confianza de uno mismo respecto a su futuro, ¿no? Entonces, pues todas. Sí, claro, y entra también la variable de la incertidumbre, que en momentos como este es crítica, ¿no? Sí, totalmente. Y al final la vulnerabilidad. La vulnerabilidad de todos y del propio planeta. Parte de esta vulnerabilidad, ¿no? La hemos vivido con la pandemia, ¿no? Que ha sido otro efecto, ¿no? Inesperado y desde luego no querido, que generó una situación muy complicada, sobre todo al principio, ¿no? Cuando se genera ese momento en el que cada uno estamos en nuestras casas, se para todo de repente y que dio pie o permitió reflexionar a mucha gente, ¿no? Sobre su vida, sobre su ritmo de vida, sobre lo que hacía. ¿A ti cómo te afectó aquel momento? Bueno, si te soy muy sincera, no he tenido un momento de reflexión. Yo no he tenido un momento de reflexionar. Pues siento no ser tan interesante, pero evidentemente sí que tengo mis pensamientos. O sea, yo no he dicho, bueno, voy a hacer una reflexión sobre mi vida y mi propósito, ¿no? Entonces, la pandemia a nosotros nos pilló en un cambio de ciclo, ¿no? En este nuevo Edelman, asumiendo la responsabilidad yo junto a mi compañero Pelayo Alonso. Y bueno, pues vas haciendo, ¿no? El trabajo, yo creo que te comento. Sí que ahí hay una reflexión de intentar equilibrar, ¿no? Pero al final yo si pienso en mi propósito, seré muy simple, pero mi propósito en la vida es ser feliz, intentar ser feliz con quien me rodea y ser feliz conmigo misma también, dedicarle tiempo a los demás y a mí misma, ¿no? Y yo creo que ahí, pues intentar todos los días avanzar dentro de lo que se puede, ¿no? Porque el día a día te come. Si tuviera que decir algún propósito más mío, quizá me identifico más con la causa más feminista, ¿no? Quizá, porque lo he visto, ¿no? Tengo una hija, lo he visto, he ido aprendiendo más con los años, ahora tienes un rol de más responsabilidad, ¿no? Y ves que tienes esa responsabilidad, te das cuenta de tus sesgos, lo hablas con la gente de Edelman, intentas dar la cara, ¿no? El speak up ¿no? Famoso. Entonces, bueno, yo creo que me identifico más con eso personalmente, pero yo creo que también hay un propósito profesional y que es mío, pero bueno, que es de Edelman, aunque no vengo aquí a hacer publicidad, pero creo que es importante que se sepa, que es un poco qué rol quiere jugar la comunicación, ¿no? Qué rol quiere jugar la comunicación y cómo realmente nosotros, como agencia, pero todas las agencias, oye, de verdad que tenemos que pelear, discutir con los clientes de qué es bueno, qué es malo y formar parte de esta responsabilidad que venimos hablando en esta entrevista, ¿no? Y yo al final pienso en la mejor campaña que hemos hecho este año y ha sido una campaña que se llama Real Voices of Pride, que la hicimos para FEL, para Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales, y es una campaña que hicimos totalmente pro bono. Pro bono porque nos gustaba la idea, porque teníamos una idea y porque creíamos que era importante, ¿no? Y cuando ves que la comunicación, muy exitosa, evidentemente nos ha ayudado a ganar premios, pero cuando ves que la comunicación puede ayudar realmente a algo, yo creo que ves un camino, ¿no? Y ahí tenemos que tener ese propósito y esa responsabilidad todos, yo creo, ¿no? Y, bueno, una combinación de todo en general. Pues Lucía, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y también por el espacio y por la conversación y por pues no quedarnos en los datos y poder bueno, pues generar conversación que sea útil para todos. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros.